Estimados y estimadas estudiantes, niñas y niños de sexto año básico, les doy la cordial bienvenida a la clase número 4 de Ciencias Naturales. En esta clase comenzamos a trabajar un nuevo objetivo de aprendizaje. Este objetivo de aprendizaje es el número 13, que corresponde al eje Ciencias Físicas y Químicas y al nivel 1 de la priorización curricular. El objetivo de la clase es identificar la fusión como cambio de estado de la materia mediante una situación experimental simple. Y las habilidades que vamos a trabajar son observar, identificar, comprender y finalmente experimentar. Este objetivo tiene relación con la materia y sus características, que tiene también muy estrechamente relacionado el tema de los cambios de estado y los estados de agregación de la materia, ¿ya? Siendo la fusión el primer estado de agregación de la materia. Vamos a conocer cuál es el concepto de materia para empezar a trabajar los contenidos de este objetivo nuevo. Tenemos que tener claro qué es el concepto de materia como base y el concepto de cambio de estado. La materia es todo lo que hay en nuestro espacio y también en el universo. Todos los objetos que tienen peso y son parte de un espacio determinado tienen volumen, ¿cierto? Tienen peso y tienen volumen, tienen masa y tienen volumen, ¿ya? Los estados de la materia, ¿cierto? Son sólido, líquido y gaseoso, y eso significa que los objetos que no están en nuestro contexto, ¿cierto? O en el universo se encuentran ya sea en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. La masa es la cantidad de materia de un objeto independiente del tamaño. Esta es la razón por la que una naranja tiene muchísima masa que un globo de hielo, ¿cierto? Tiene mucho más peso que un globo de helio. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa algo por ejemplo, en una habitación, en una sala de clases, en el patio, en una cancha, etc., ¿cierto? Se usan palabras como grande, pequeño, largo, corto para describir el volumen. Una moneda tiene un volumen pequeño si la comparo con el volumen de un sofá o de un sillón. Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso, y en cada uno de ellos las partículas se encuentran distribuidas de forma distinta, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿A qué denominamos cambio de estado? Un cambio de estado en física, que es una de las ciencias naturales, ¿cierto? Y química, que también es otra ciencia, se denomina cambio de estado a la evolución, a la transformación de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. Solo va a cambiar su forma, ¿cierto? Puede cambiar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Y en cada una de ellas nosotros vamos a denominar un estado de agregación, ¿cierto? Que es como un pasaje de estado de la materia que se denomina específicamente estado de agregación de la materia. Seguimos. Ahí tenemos los estados de la materia, los grandes estados de la materia, que son tres, que son el sólido. Si ustedes se fijan ahí en el sólido, y este ejercicio lo hemos hecho con otros cursos, con la plasticina. En el sólido encontramos que las partículas que constituyen cualquier elemento sólido, ya sea un celular, sea un lápiz, sea una puerta, sea una casa, sea un edificio, un barco, etc., van a estar las partículas tan comprimidas, ¿cierto?, tan pegadas unas a otras, que van a ser impenetrables, ¿cierto? Va a ser difícil atravesar este elemento con la mano, por ejemplo, con algún objeto. Va a ser un objeto palpable, un objeto concreto que tiene sus partículas súper consolidadas y unidas, producto de la presión y de la fuerza de atracción que existe entre ellas. En el líquido, si ustedes se fijan ahí en este recipiente, tenemos agua, por supuesto, y las partículas que tienen los líquidos, ya sean las bebidas, los jugos, el agua de mar, agua del agua dulce, agua salada, etc., tienen la particularidad de que tienen sus partículas semi separadas. Eso significa que hay una presión que impide que se junten, ¿ya? Hay una presión que impide que se junten las partículas y por ende están semi separadas. Y en el caso del gas, que tenemos ahí encerrado un gas en una botella, ¿cierto?
vemos que las partículas están mucho más separadas que las del líquido y que las del sólido. Eso significa que están muy separadas y están haciendo fuerza hacia las paredes del recipiente que las contiene, ¿ya? Hay mucha presión, hay mucha repulsión entre ellas que ellas están haciendo fuerza contra las paredes del recipiente para poder salir y fugarse, como por ejemplo un balón de gas, ¿cierto? Un spray, un tubo de desodorante ambiental, entre otros. Y si ustedes se fijan que entre el sólido y el líquido hay nombres que vendrían siendo los estados de agregación de la materia. El primero de ellos es la fusión, que es de sólido a líquido. La vaporización vendría siendo de líquido a gas. Y de vuelta tenemos la que es regresiva, que vendría siendo de gas a líquido, que vendría siendo la condensación o la licuefacción. De líquido a sólido, que es la solidificación, y la sublimación regresiva o inversa de gas a sólido. En el caso de arriba la sublimación es progresiva porque pasa de sólido directamente al estado gaseoso. Hoy día vamos a fijar nuestra atención en el primer estado de agregación de la materia, que vendría siendo la fusión. No vamos a ver ningún otro en esta cápsula, solamente vamos a trabajar lo que es fusión. Observa la siguiente imagen y piensa un poquito tú en la casa qué sucede en esa imagen. Te voy a dar un tiempo determinado. Lo que yo estoy viendo ahí es una persona que fue a la playa, ¿cierto? Se compró un helado y el helado está comenzando a experimentar un cambio físico-químico, ¿ya? ¿Por qué físico-químico? Porque se mezclan ambas situaciones en esta experimentación, ¿cierto? En esta situación que a todos nos ha pasado de haberse comprado un helado y que el helado se empiece a derretir, ¿cierto? Acá, si ustedes ven que el helado es sólido, estoy hablando solamente del helado, no de la galleta, ¿cierto? Que el helado es sólido porque está en estado sólido, las partículas están muy juntas, pero algo está chorreando hacia abajo, algo está pasando. Hay factores que intervienen en este proceso químico, ¿cierto? Y algunos de ellos pueden ser, y acá no solamente factores ambientales, sino que pueden ser factores circunstanciales, ¿ya? Como por ejemplo, la persona se compró el helado, pero se lo compró por comprar y no le dio hambre. Puede ser una variable que se puede considerar. El tiempo que ha pasado de que la persona se compró el helado y llegó a la playa caminando, ¿ya? Y estuvo expuesto al sol, por ejemplo, o al viento, al aire, etc. Y que este se empezó a derretir. Que esto haya pasado un día determinado a la semana, por ejemplo, una tarde del día martes donde hizo mucho calor, ¿ya? O corrió mucho viento, o había una temperatura muy alta en el ambiente, o puede ser que el sol haya tenido mucha radiación solar ese día y que haya derretido el helado, ¿cierto? Cuando yo hablo de la palabra derretir, vamos a empezar a utilizar la palabra fusionar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sólido se está convirtiendo en líquido producto de la energía que está recibiendo principalmente del calor. Y este proceso en que la temperatura del sol, en este caso, en esta situación, va a derretir el helado, tiene un tiempo hasta que todo el helado se convierta en agua, se fusione a agua, ¿cierto? A leche, en este caso. ¿Cómo se produce una fusión ya de forma en términos científicos? Derretimiento o fusión es un proceso físico que resulta de la transición de una fase de una sustancia, de un sólido, ¿cierto? En este caso el helado, a un líquido que sería la leche del helado. Esto ocurre cuando aumenta la energía interna de los sólidos o externa proveniente del sol, en este caso, típicamente por la aplicación de calor o presión, la cual aumenta la temperatura, en este caso del ambiente, y las sustancias llegan a un punto de fusión donde pasa de ser sólida a ser líquida. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Me derrito por ti, dice la mantequilla cuando se acerca a la llamarada.
Yo con este calor me derrito porque el helado al exponerse al calor se va a derretir y se va a convertir en agua. Dice un mono de nieve al otro, me derrito contigo cuando el calor es muy alto, ¿cierto? Los dos se van a transformar en agua. Y finalmente un hielo que se está transformando en agua producto de la fusión y producto también de la alta temperatura de un ambiente determinado. Ejemplos concretos, ¿cierto? Acá en este caso vamos a ver lo que es el punto de fusión y cómo se controla. El punto de fusión es cuando un sólido ya se derrite, se fusiona, ¿cierto? Se vuelve agua, se vuelve líquido. Eso tarda una cantidad de tiempo determinado. El punto de fusión es cuando todo el sólido se vuelve líquido. Vamos a ver ahí que el punto de fusión es la temperatura a la cual de un sólido pasa de sólido a ser líquido producto de la presión atmosférica o producto de la energía que está recibiendo de forma directa o indirecta. ¿Ya? Durante el proceso de cambio de estado, una sustancia pura, la temperatura se mantiene constante, debe ser constante para que este proceso no tenga ninguna demora y sea un proceso paralelo, ¿ya? Y también el sol, el calor, la energía, ya puede ser una energía térmica, una energía calórica, una energía solar, una energía eléctrica, va a aplicarse sobre este sólido y finalmente lo va a fusionar en agua, en líquido. Tenemos la variable tiempo, la variable temperatura aplicada al sólido y finalmente el punto de fusión cuando ya el sólido deja de ser sólido y se convierte en líquido. Para entender mejor esto tenemos ejemplos de fusiones en la vida cotidiana, como por ejemplo son ahí el hielo derritiéndose, una vela que se está consumiendo producto de la llama y se vuelve líquida, cera. Ahí tenemos el cobre, cuando derriten el cobre y este se transforma en líquido, ¿cierto? Ahí tenemos una alta temperatura que está recibiendo este material, ¿cierto? Este metal, y se va a transformar en líquido. El chocolate se derrite cuando se expone o hay un día muy caluroso, se convierte en líquido. Los derretimientos de los hielos antárticos, como es ese que se ve ahí, y la pizza, el queso, cuando se coloca en el horno y recibe el calor directo de ese aparato. Ahí tenemos varios ejemplos de la vida cotidiana en relación a la fusión. Para entender mejor esta experimentación, lo que es la fusión en sí, vamos a ver el siguiente video que yo realicé en mi casa, una experimentación y que quiero compartir con ustedes para que a ustedes les quede claro qué es lo que es la fusión y cómo se controla cuando uno trabaja en un laboratorio, por ejemplo. ¿Ya? Vean el video, por favor. Ya, estimados niños y niñas, ahora vamos a hacer la experimentación, que es una fusión. Para ello necesitamos un trozo de mantequilla, una sartén, y ahí tenemos el elemento sólido que vendría siendo la mantequilla y la sartén que va a ser nuestra base. Vamos a aplicar la energía que vendría siendo energía calórica a través del fogón de la cocina. Y vamos a controlar la variable con el tiempo, con el cronómetro, ¿ya? Que vendría siendo el punto de fusión de esta mantequilla. El punto de fusión, recuerden ustedes que es cuando la mantequilla se vuelve completamente líquida, pasa del sólido al líquido, como lo vamos a ver ahora. Ahí tenemos que la energía calórica está haciendo transferencia al elemento sólido que vendría siendo la mantequilla, y vamos a controlar el punto de la fusión cuando desaparezca todo lo sólido y se vuelva todo líquido. Ahí tenemos entonces el cambio de estado. El punto de fusión de la mantequilla se dio a los 53 segundos como 38.